Bienvenidos a nuestro canal de curiosidades históricas, donde hoy exploraremos uno de los eventos más inusuales y caóticos de la historia militar, la batalla de Caransebes. Prepárense para un relato que, aunque difícil de creer, está registrado en los anales de la historia. Esta es la historia de cómo un ejército entero se enfrentó a sí mismo en una confusión desastrosa, provocando una derrota sin un solo enemigo en el campo de batalla. En el año 1788, Europa estaba inmersa en las guerras entre el Imperio Austríaco y el Imperio Otomano. La región de Caransebes, hoy en Rumanía, era uno de los muchos escenarios donde estos dos poderosos imperios se enfrentaban. El ejército austríaco, compuesto por soldados de diversas nacionalidades, avanzaba con la intención de asegurar un cruce estratégico sobre el río Timis. La noche del 17 de septiembre, el ejército austríaco se estableció en la región de Caransebes, esperando la llegada del enemigo otomano. El día comenzó con las tropas de avanzada cruzando el río en busca de posiciones defensivas. Un destacamento de húsares, la caballería ligera del ejército austríaco, fue enviado a explorar el terreno y asegurarse de que no hubiera fuerzas otomanas cerca. Al no encontrar rastro del enemigo, los húsares decidieron aprovechar la tranquilidad del momento y se aventuraron en una búsqueda más mundana, licor. Encontraron a unos gitanos que, por unas monedas, les vendieron aguardiente. La noticia de la adquisición pronto se extendió y más soldados se unieron para disfrutar del inesperado hallazgo. Mientras tanto, el resto del ejército, compuesto por diversas unidades de infantería y artillería, comenzó a llegar a la misma área. Al descubrir que los húsares estaban bebiendo, los soldados de infantería exigieron unirse a la celebración. Los húsares, habiendo pagado por el licor, se negaron rotundamente, lo que rápidamente escaló en una disputa verbal y luego en un altercado físico. En medio de la trifulca, alguien disparó un tiro. El disparo resonó en la oscuridad, y la situación se deterioró rápidamente. Los soldados, ya tensos y en un estado de alerta máxima por la proximidad del enemigo, entraron en pánico. Alguien gritó los turcos, y el pánico se apoderó de las tropas. La confusión se agravó aún más por la diversidad lingüística del ejército austríaco, compuesto por soldados que hablaban alemán, húngaro, checo y otros idiomas. El grito de alarma fue malinterpretado y se esparció como pólvora entre las filas. En la confusión, los soldados comenzaron a disparar al azar en la oscuridad, creyendo que estaban siendo atacados por las fuerzas otomanas. El caos se extendió rápidamente, y las distintas unidades comenzaron a moverse desordenadamente, chocando entre sí. La caballería se lanzó al galope, atropellando a la infantería, mientras la artillería disparaba sin saber a quién apuntaba. La escena era de un caos absoluto, hombres gritando en distintos idiomas, disparos por doquier, y la oscuridad de la noche que impedía cualquier intento de reorganización. El clímax de la confusión llegó cuando los oficiales superiores, intentando restablecer el orden, dieron órdenes en alemán, que muchos de los soldados no entendían. En medio de la confusión, algunos creyeron que las órdenes eran en realidad comandos del enemigo, lo que aumentó aún más el pánico. En su desesperación, los soldados comenzaron a huir en todas direcciones. Muchos se arrojaron al río Timis, tratando de escapar de lo que creían era un ataque enemigo inminente. El caos reinó hasta el amanecer, cuando finalmente las tropas se dieron cuenta de que no había ningún enemigo presente. Los oficiales lograron reorganizar a los soldados dispersos, pero el daño ya estaba hecho. El recuento de bajas fue sorprendente, cientos de soldados austríacos murieron o resultaron heridos en la confusión, sin que un solo soldado otomano hubiera disparado una bala. La desorganización y el pánico fueron los verdaderos enemigos esa noche. La mañana siguiente, el campo de batalla de Caransebes estaba plagado de cuerpos y desechos de un ejército que se había diezmado a sí mismo en la oscuridad. Los oficiales superiores, todavía incrédulos ante lo sucedido, comenzaron a evaluar las pérdidas y a reorganizar sus fuerzas. La moral estaba por los suelos, y los soldados, exhaustos y desmoralizados, intentaban comprender cómo habían llegado a semejante desastre. El resultado de la batalla de Caransebes fue una humillación para el ejército austríaco. Cuando finalmente llegaron las fuerzas otomanas, 2 días después,
se encontraron con un ejército austríaco aún tratando de recuperarse del desastre autoinfligido. La derrota en Caransebeș se convirtió en un episodio legendario, un ejemplo de cómo la falta de comunicación y la indisciplina pueden llevar a la catástrofe. El desastre de Caransebeș no fue solo una tragedia para los soldados involucrados, sino también un golpe devastador para el prestigio del Imperio austríaco. Cuando las noticias del incidente llegaron a Viena, la reacción fue de asombro e incredulidad. La batalla, o más bien la confusión autoinfligida, se convirtió en un símbolo de ineficacia militar y fue motivo de burla entre las naciones enemigas. A pesar de la magnitud del desastre, se tomaron pocas medidas inmediatas para abordar las causas subyacentes de la confusión. El ejército austríaco continuó sus operaciones contra los otomanos, aunque con una precaución mucho mayor y un esfuerzo renovado por mejorar la comunicación y la coordinación entre sus diversas unidades. Las lecciones aprendidas de Caransebeș influirían en las futuras reformas militares, aunque el evento en sí quedó relegado a una especie de anécdota vergonzosa en los registros históricos. Con el tiempo, la batalla de Caransebeș fue olvidada por muchos, pero sobrevivió en la memoria popular como un ejemplo de los peligros de la desorganización y el pánico. En años posteriores, historiadores y escritores revisitarían el evento, a menudo con un tono de incredulidad y humor, reflejando lo absurdo de un ejército que se derrota a sí mismo sin la intervención de un enemigo externo. La batalla de Caransebeș también ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y las condiciones de guerra. En un entorno de alta tensión y estrés, la falta de comunicación y la mala interpretación pueden llevar a consecuencias desastrosas. La confusión y el miedo pueden convertir una situación controlable en un caos total, especialmente en el contexto de un ejército compuesto por soldados de múltiples nacionalidades y lenguas. La historia de Caransebeș es una advertencia eterna sobre la importancia de la preparación y la disciplina en las operaciones militares. Es un recordatorio de que, a menudo, el enemigo más peligroso no es el que está enfrente, sino el que surge del desorden interno. En cualquier conflicto, la claridad de las órdenes y la cohesión del grupo son esenciales para evitar el tipo de catástrofe que ocurrió aquella fatídica noche en Rumanía. La absurda batalla de Caransebeș sigue siendo un testimonio de lo impredecible y, a veces, ridículo que puede ser el curso de la historia. En nuestra búsqueda por entender el pasado, encontramos eventos como este que nos enseñan lecciones valiosas mientras nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la condición humana. Y así, con esta reflexión sobre una de las batallas más insólitas de la historia, concluimos nuestro relato. Esperamos que esta historia les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre los desafíos y los peligros que enfrentan los ejércitos, no solo en el combate, sino también en la lucha contra la desorganización y el pánico interno. Recuerden seguirnos para más historias fascinantes y reveladoras del pasado. Nos vemos en el próximo episodio de Curiosidades Históricas. Esta historia, aunque trágica, nos recuerda la importancia de la disciplina y la comunicación en cualquier operación militar. La batalla de Caransebeș es un caso único en la historia, donde el enemigo más temible fue el caos interno. A lo largo de los años, este evento ha sido relatado y exagerado, pero su esencia sigue siendo una advertencia de los peligros de la desorganización. Y así, cerramos este capítulo de Curiosidades Históricas con la increíble y absurda batalla de Caransebeș. Esperamos que hayan disfrutado de este relato tanto como nosotros al contarlo, y así concluimos con la increíble y absurda batalla de Caransebeș. Si les gustó esta historia, no se pierdan nuestro vídeo sobre el motín de las gallinas de Huesca, otro evento histórico lleno de intriga y sorpresas. ¿Qué llevó a las gallinas a ser protagonistas de un motín? Descúbranlo en nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún detalle de nuestras curiosidades históricas. Déjenos un comentario con sus sugerencias sobre otros eventos fascinantes que les gustaría que cubriéramos. ¡Hasta la próxima!